Entonces, hoy tenemos dos parábolas, vamos a hablar a estudiar dos parábolas, dos principios acerca del reino de los cielos. Hoy veremos dos cosas para que tengan los puntos y van a estar después allí o al mismo tiempo. El crecimiento y la grandeza de Dios, y la grandeza del reino de Dios de los cielos, y en segundo, el poder transformador del reino de los cielos. Esto está en el capítulo 13 de Mateo, y allí dice que hay unos misterios. Vamos a hablar de estos misterios, del misterio del reino de los cielos. Dice, capítulo 13, versículo 11, dice: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ahí es donde estamos, ahí es donde vamos a estudiar. Estas son las dos verdades, vamos a ver dos verdades acerca del reino de los cielos que nos van a animar a cada uno de nosotros como creyentes para confiar en el poder de Dios. Cuando dice misterios, no es que sea algo misterioso, no es que sea algo raro, algo que no se conoce. De hecho, los misterios ahí particularmente hacen referencia a algo que estaba oculto y que ahora es revelado. Oculto que ahora es revelado, esa es la idea. ¿Oculto para quién? Para todas las personas que estaban en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Para ellos era oculto, pero ahora en el Nuevo Testamento se han revelado. Son nuevas verdades. Sin embargo, no todo lo que estaba oculto acerca del reino de los cielos estaba oculto para las personas del Antiguo Testamento. Es decir, para las personas del Antiguo Testamento habían verdades que eran evidentes para ellos acerca del reino de los cielos. Por ejemplo, hay un rey. ¿Quién es ese rey? Dios. Génesis 1 nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Él es el rey de esta tierra, y esta tierra es el reinado de este rey. La tierra es el reinado, Dios es el rey. Todo está en Génesis 1. Y además, Dios pone allí al hombre para que se multiplique y para que habite la tierra que Él ha creado, en su reino. Además le dice que sojuzgue y que enseñoree la tierra. Estas son palabras que hacen referencia a realeza, es un lenguaje de dominio. Lo que está sucediendo ahí es que Dios le está diciendo: ok, ahí está, domine sobre este reino, sobre esta tierra. Y esas son verdades que ellos conocían. Sin embargo, ustedes conocen la historia, Génesis 3, las cosas cambiaron. El hombre peca y toda la humanidad se va con el pecado de Adán. Es una tragedia mayúscula, de hecho. Y esas promesas que estaban para el hombre, para reinar, entonces ya no son verdad en ese sentido. Ya no se pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque ahora el hombre ha cambiado su naturaleza. Ya no es la misma persona. El hombre tiene ahora una naturaleza pecadora. Sin embargo, Dios todavía trata de restaurar el reino. Y lo está tratando, o sea, no es que trate y no pueda, es parte de su plan. Pero está restaurando el reino a través de 4 pactos. 4 pactos: el pacto noéico, abrahámico, davídico y el nuevo pacto. A través de esos 4 pactos, Él va a restaurar o va a permitir que este reino se dé. Y el primero, el noético, es el pacto que promete que hay una estabilidad de la naturaleza, ya no más destrucción. Después de que vienen las inundaciones, después de que esto se da, ya Él dice en Génesis 8:21, dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Nunca. Entonces hay permanencia, la tierra va a permanecer, hay estabilidad, hay un reino que va a ser estable, es decir, que ya no va a existir esa destrucción mientras la tierra permanezca. También encontramos el pacto abrahámico. En el pacto abrahámico, Dios garantiza un linaje y garantiza unas personas que son las que se van a estar encargadas de gobernar.
le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Les garantiza que hay una parentela, que hay una tierra para ellos. Haré de ti una nación grande, le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. Todas. Entonces hay un reino terrenal, hay naciones, hay familias en la tierra, y todas ellas van a ser bendecidas, y a Israel se le iba a dar un territorio. Después de esto viene el pacto davídico. Dios le da a David un papel importante, y es el establecimiento de ese reinado sobre la tierra. Es un reinado universal. Ya no es más un reinado de una sola nación, porque va a traer a todas las naciones de todos los lugares de la tierra a ser parte de este reinado. En el nuevo pacto vemos que es un pacto espiritual, es decir, hay una transformación de cada una de las personas, un reino espiritual. Y estos son apenas unos pocos beneficios de todos estos pactos. Podemos estudiar y hablar más de esto, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que todo esto era conocido por la gente del Antiguo Testamento. Ellos conocían todo esto, no lo que vamos a hablar, no las parábolas. Las parábolas era información adicional, era información nueva para todos, para los discípulos, para los que estaban ahí viendo, y para nosotros inclusive hoy día. Son información nueva. Para ellos, a ellos se les dio, como se les dijo al pueblo de Israel, les dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Con esto les estaba encargando a ese pueblo de Israel a que ellos fueran los que iban a implementar o a establecer ese reinado, a ese grupo. Cuando Israel sale de Egipto, en ese momento tienen la tierra, ¿recuerdan? Salen, les da la tierra prometida, y allí entran, no entran por su desobediencia, pero al final los hijos de los israelitas entran a esa tierra, establecen un grupo de personas que van a liderarles, ¿recuerdan? Saúl, David, Salomón, todos ellos van a ser los líderes. De hecho, las personas venían a ellos a pedirles consejo. Ellos eran la nación, pero pecaron también, se volvieron idólatras. Eso lo encontramos en Primera de Reyes del 11 en adelante. Ahí esa idolatría o esa desobediencia permite que el pacto mosaico entre en acción. Entonces todas esas maldiciones que están ahí descritas ahora llegan a Israel, y por eso es que el reino se divide en el reino del norte, el reino del sur. Después vienen los asirios y toman al reino del norte, 722 a.C. Luego vienen los babilonios y toman el reino del sur, 586, y destruyen el templo, y se acabó. El reinado que parecía que estaba implantándose ya no es. Entonces Dios envía a los profetas menores y mayores, no menores en edad, ustedes ya lo saben, ni mayores, sino los profetas mayores porque han escrito más, y menores porque han escrito menos. Pero ellos lo que vienen es a hacer unas advertencias al pueblo israelita, porque se habían apartado de ese pacto mosaico. Pero recuerden, en los postreros días, dice Isaías, en los postreros días acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado, dice Isaías 2:4, el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es decir, que hay una promesa. Ella les está prometiendo Isaías acerca de ese nuevo reino, de ese reinado que va a venir. En esos postreros días va a venir un rey, y es el rey que todo el mundo debería estar esperando. Y de hecho, bien, solo Jesús que vino pudo cumplir con todo lo que era necesario para poder tomar ese reinado que le pertenecía, y eso es lo que encontramos en el libro de Mateo. Es la llegada de ese rey. Vemos en Mateo 1, capítulo 1, vemos su descendencia, su genealogía de un rey, hijo de Abraham, hijo de David.
Vemos en Mateo 4 cómo ese rey empieza a predicar, 4:17, y les dice: arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les está hablando del reino. Luego vemos más adelante cómo él con sus palabras demuestra que es el rey. Entonces vemos en capítulos 5 hasta el 7, vemos ese sermón del monte maravilloso, excelente, de alguien que ni siquiera podríamos nosotros comparar, y de hecho es lo que dicen los mismos fariseos, los mismos escuchas acerca de él. Él habla como uno que tiene autoridad. Sus palabras eran penetrantes, eran fuertes, eran poderosas, y esas palabras confirmaban que era el rey. Pero no bastó con eso. En los capítulos 8 y 9 vemos que hizo milagros, de toda clase de milagros. Él les daba, sanaba la suegra, sanó a la suegra de Pedro, levantó un hombre, una mujer, levantó gente de los muertos, alimentó, y cuántos milagros no están ahí descritos en esos capítulos 8 y 9 para demostrar que era el rey. Sanidades que eran imposibles que se dieran. Inclusive sin tocar a las personas era capaz de sanar a personas. Con eso estaba poniéndole un sello diciendo: él es el rey. Y era el rey, es el rey todavía hoy. Después de eso vemos cómo, a pesar de todas estas cosas, de todas estas demostraciones, vemos en el capítulo 12 la respuesta de las personas que lo deja uno sin palabras. Él les ha demostrado que es el rey, y dicen los fariseos, pero cuando los fariseos lo oyeron, capítulo 12, versículo 24, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¡Qué tristeza! Y es ahí cuando Jesucristo cambia su retórica, cambia su diálogo. Ya no habla más directamente. Ha hablado directamente, les ha demostrado directamente, pero ahora les habla en parábolas. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 13. Varias parábolas. Tenemos 8 parábolas. Las primeras 4 parábolas las habla a la gente, a todas las personas, pero no a todos no les da la explicación. Solamente les da la parábola. La explicación la da en privado a los discípulos y a los apóstoles. Le dice en el capítulo 13 vemos la primera, la parábola del sembrador. Y entonces comienza con esa parábola. Había muchas personas allí, la da, pero la explicación no la da sino más adelante. En el versículo 18, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador, y ahí empieza y da toda la explicación. Lo mismo sucede con la parábola del trigo y la cizaña. Da la parábola, pero las explicaciones no las dan ahí. Y lo mismo sucede con estas 2 parábolas que tenemos para hoy: la parábola de trigo, del grano de mostaza, y la parábola de la levadura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de que les hablaba en parábolas, él sí se las explicaba a los discípulos. Dice que no había parábola. En Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Es decir, que él a ellos sí les estaba explicando. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se interpretan estas parábolas, porque él las estaba explicando. Entonces no podemos ir y decir cualquier cosa, por más de que estas 2 no tienen una explicación concreta dentro de las escrituras, pero cuando las leamos vamos a entender un poco más acerca de ellas. Vamos a darles lectura. Versículo 31, capítulo 3. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. Les digo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y paramos ahí.
Entonces noten varias cosas. Vamos a empezar a estudiar la primera parábola, la parábola del grano de mostaza. Noten varias cosas. Esa semilla, ese grano, no es la gente del reino, es el reino. No es el mensaje del reino, es el reino, de eso está hablando. Y está describiendo la grandeza, o está describiendo el crecimiento y la grandeza de su reino. Eso es lo que está haciendo. Muestra esta parábola cómo comienza el reino. Comienza como la más pequeña de todas las semillas y crece como el mayor de los movimientos jamás, nunca antes visto. Aquí nos está revelando varios aspectos del reino mesiánico y esa relación con el presente, con hoy en día. Es un mensaje poderoso, es un mensaje que anima, que les anima a ustedes, que me anima a mí. De hecho, a mí me entusiasma muchísimo escuchar lo que está sucediendo, porque lo he visto de forma presente. He visto cómo no había nada y cómo ha crecido la palabra en un país donde no existía. Es poderoso para las congregaciones, es poderoso para cada uno de los creyentes, para cada uno de los individuos, para todos nosotros en conjunto, todos los hermanos. Es un mensaje poderoso. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que nos está dando una explicación, nos está dando información adicional acerca del reino de los cielos, algo que los otros no conocían, y es cómo va a crecer. Con esa pequeña frase que dice que, o esa frase que dice que la semilla es la más pequeña de todas las semillas, con esa frase se ha especulado muchísimo, se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que el grano de mostaza no es la semilla más pequeña y que por lo tanto hay un error en las escrituras. Eso dicen muchos, que tiene un error, pero no hay un error, que nadie diga que hay un error en las escrituras. Esos eruditos que dicen que hay un error en las escrituras, hasta rabia me da. ¿No les da a ustedes? ¿Por qué lo dicen? Porque en mi país, en la selva tropical, dicen, allí se encuentra una semilla más pequeña. Claro, entonces sí hay un error. La semilla de la orquídea es más pequeña que la del grano de mostaza. Sin embargo, lo que está haciendo aquí Jesucristo no es dando una lección de botánica. Él no está dando una lección de botánica acá. Él les está diciendo a ellos que conocían la botánica de su sector, de su región, que era la más pequeña, y es la más pequeña. Es la más pequeña en el Medio Oeste. Es, sí, definitivamente la más pequeña en esa región del mundo. No que haya estado allí, no lo sé. No la he visto, no he estado. Pero eso es lo que dicen los libros. Dicen los libros que allá no hay selva tropical. Algunos de ustedes han estado y lo pueden dar testimonio de esto. No hay selva tropical, ni ahí ni alrededor. No existe, no hay. Entonces, cuando él está diciendo que es la más pequeña, allí es la más pequeña, ahí, de todas las semillas que ellos tenían. Si uno puede pensar, por ejemplo, ahí dice, le refiero a otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña. Podría haber dicho que de todas las semillas del mundo es la más pequeña o algo por el estilo, pero para esto utilizó estas palabras y hasta el momento es todo cierto, como nos dijo Jonah esta mañana. Hay que estudiar un poco y darnos cuenta, nos muestra con esto, nos podemos cerciorar estudiando un poco que la palabra es verdadera. Simplemente lo que la gente quiere es desacreditar a Jesucristo. Entonces, aquí hay yo estoy convencido de esto y espero que ustedes también se puedan convencer de que esto que está diciendo acá es verdad. Es la más pequeña para estas personas. También quiero que noten, adicionalmente a esto, como dice ahí, cuando ha crecido, es decir, cuando ha terminado de crecer. Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Esa pequeña semilla que ha sido plantada crece de una forma
asombrosa, crece muy rápido. Ese grano de mostaza crece, es particularmente grande. Ahora, no quiere decir que todo el reino de los cielos es parecido a un grano de mostaza, solamente su crecimiento. El crecimiento es como un grano de mostaza, como la semilla que tiene este grano de mostaza. Y de hecho, a veces vemos, por ejemplo, que particularmente en Montreal era así, cuando vivíamos allí, hay plantas que crecen muchísimo. El maíz, por ejemplo. El maíz, uno planta en abril, creo, o mayo, planta el maíz y crece 2 y 3 metros de altura muy rápido. Lo recogen en 20 semanas, 18 semanas ya están recogiendo el maíz. Es algo impresionante. Yo nunca había visto eso, cómo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Es rapidísimo. Yo creo que puede ser lo mismo las cosechas acá, por los climas, porque si después de que llega ese hielo, ya no hay nada que hacer. Tiene que crecer. Igual es el grano de mostaza, crece rapidísimo. Crece hasta 3 metros y más de 3 metros. Piensen en eso, piensen en una persona parada encima mío y es todavía más alto, es algo grande, en solo una estación. Entonces, esto nos llama a ver cómo es que crece este reino de los cielos. Empieza algo muy pequeño y se vuelve rápidamente en algo muy grande, o se convierte en algo muy grande. Y ahora uno se pone a pensar en los discípulos, inclusive en nosotros a veces, hoy día, en este principio, en lo que estaba sucediendo, y en realidad uno a veces duda, ¿no les pasa? Que ese crecimiento se esté dando. A veces uno dice, pero sí está creciendo la iglesia, sí estamos en el lado correcto, hacemos esfuerzos evangelísticos. Yo les digo, nosotros hacemos evangelismo, salen personas, hacen evangelismo, y no muchos se convierten, no muchos llegan otros de otras iglesias cansados de sus iglesias y por eso se nos da el crecimiento, pero no se convierten muchos. Y uno dice, entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que no lo estamos haciendo correctamente? Y cuando leemos el libro de Hechos, vengan conmigo a Hechos, marquen ahí sus Biblias, pero vengan conmigo al libro de Hechos. Miren lo que está sucediendo. Estos hombres, los apóstoles, los discípulos, en ese momento que Jesucristo ha muerto, ¿qué está pasando? Jesucristo ha muerto, es un grupito, dice en el aposento alto, el versículo 12, el capítulo 1 dice, entonces regresaron de Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Jacobo. Ya está, 11, ni siquiera 12. Ese grupo de 12 se estaba reduciendo. Y piensen en lo que ellos hicieron cuando cogieron a Jesucristo. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro le negó, todos se esparcieron. En realidad no había, este era el grano de mostaza, eran unos hombres completamente simples, ordinarios, y eso era lo que iba a iniciar la iglesia. Y miren lo que sucede. Por aquel tiempo se puso de pie en medio de los hermanos un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y dijo, hermanos, ahí comienza la primera predicación, 11, y de un momento a otro, por aquel tiempo, ¡pum!, pasa a 120. Dice, no, este es un buen modo de crecimiento. Y miren lo que sucede después de que predica Pedro el día de Pentecostés, que son unos días después. Miren el versículo 41. Y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Impresionante. De 120 a 3.000. Todos quisiéramos eso, ¿no? Todas las iglesias. Y miren lo que pasa en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. El número de los hombres llegó a 5.000. Ese crecimiento no para. 120, 3.000, 5.000. Ya en el capítulo 5 ya dicen es una multitud. Miren lo que dice, versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres
se añadían constantemente, ya ni siquiera los quieren contar. Ya continúa y crece crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y si ven más adelante, en el capítulo 6, versículo 7, dice, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y muchos de los sacerdotes, ahora hasta los sacerdotes se estaban incluyendo ahí, se unían. Más adelante vemos cómo los hombres y las mujeres se bautizaban. Versículo 12, capítulo 8, bautizaban tanto a hombres como mujeres. Más adelante, capítulo 11, versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 24, por la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 14, al final del versículo, creyó una gran multitud. Yo con esto quiero que entiendan la cantidad de personas que estaban creciendo y creciendo por un grano de mostaza. Un granito. 11 hombres inicialmente, que nadie daría un peso por ellos. O un euro. No había, estos hombres eran unos cualquiera y habían iniciado este movimiento que hasta el día de hoy es impresionante. Entonces no podemos nosotros desanimarnos con esto. Lo que dice más adelante el versículo, regresemos a Mateo. Más adelante dice ahí, dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y se añaden y se anidan en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto de las aves del cielo? ¿Qué quiso el Señor decir con esa expresión? Y hay quienes entienden que esto está haciendo referencia a los gentiles siendo injertados allí, siendo injertados en el reino de los cielos. Yo tengo un problema con esto y yo creo que los gentiles en ningún lado son pájaros. Pero por el contrario, sí vemos que Satanás sí es pájaro. Póngale cuidado a la parábola del sembrador en el capítulo 13 al principio. Dice que al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Pero miren en la explicación, versículo 19 del mismo capítulo. A todo el que oye la parábola del reino y no la entiende, el maligno viene, esa es la primera parte, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que lo más probable es que esas aves sean Satanás. Satanás va a estar al lado en el mismo árbol haciendo nido. Nido es un lugar permanente, va a estar ahí en ese lugar al mismo tiempo que la semilla va creciendo. Es decir, la semilla va creciendo y ahí mismo está Satanás. Lo mismo sucede con la semilla, con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan? El trigo crece, la cizaña crece, pero no se quita hasta que ya en el fin de los tiempos se hace la separación. Lo mismo sucede acá. Es decir, que vamos a tener en medio de nosotros también estas aves, que son parte de Satanás, y es así, esa es la realidad. Va a crecer, este reino va a crecer, pero nos podemos animar con esto, pero vamos a estar siempre con la presencia de Satanás en ese momento, en todo momento, digo yo. En cualquier momento, mientras Él no venga a llevarse otra vez a su iglesia. Entonces, para nosotros hoy, para usted hoy, confíe en el Señor, confíe en su reino. Puede creer en Él, porque nos muestra que ese crecimiento es exponencial. Entonces, si tenemos una iglesia pequeña, aquí se están preparando para tener una iglesia muy grande. Puede que no lo vean ustedes, pero va a crecer, porque es la promesa que encontramos acá, que el reino va a crecer de los verdaderos. Así es sorprendente. Puede creer en Él. De hecho, podemos creer en Él porque es lo que está sucediendo. Y ahora la segunda parábola, ahora vamos a ver la siguiente, la encontramos en el versículo 33, dice, y les dijo otra parábola.
El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado, leudado. Básicamente se refiere al poder del evangelio. Esta parábola también es muy sencilla. Una mujer toma la levadura, deliberadamente la esconde en 3 medidas de harina y el resultado es que toda la harina está leudada. Y en 3 medidas de harina pueden ser un cuarto de caneca de 55 galones. Estamos igual. Sí. 50 libras de harina, ese funciona mejor. 50 libras de harina, sin embargo, es una cantidad de harina que para uno diría, pero ¿quién tiene 50 libras de harina? Si no le caben a uno ni 3 en su despensa, ahora 50. Bueno, era un elemento que ellos usaban en ese entonces, lo usaban muy regularmente y por eso tenían esa cantidad de harina en sus casas. Es la misma cantidad de harina que Abraham le pidió a Sara que horneara al Señor y los 2 visitantes en Génesis 18:6. Es la misma cantidad de harina que Gedeón preparó delante del ángel del Señor en Ofra en Jueces 6:19. Es una cantidad de harina más o menos, la gente usaba esas cantidades. Pero el punto de esta parábola es el poder que esas pequeñas cosas, que esa levadura causa en la harina. Así como una pequeña cantidad de masa fermentada puede impregnar una gran cantidad de masa sin levadura hasta hacerla crecer, así mismo es el reino de los cielos. Es grande, mucho más grande de lo que su tamaño y apariencia original nos puedan mostrar o puedan sugerir. Por eso podemos confiar en el reino de los cielos. Esa influencia está dada no por mi predicación, está dada por la palabra del Señor, por la influencia del rey y por su pueblo fiel. Esa es la influencia que está generando que esa masa sea leudada, sea fermentada, y esa influencia es positiva. Por más que muchos quieran decir que siempre en las escrituras está hablando de que la levadura, o que las veces que habla de levadura está hablando de algo negativo. De hecho, aquí está hablando de algo positivo. Es algo positivo. Lo que está haciendo aquí nos está mostrando esa influencia, ese poder que tiene la levadura para leudar toda la masa, para hacerla crecer. De hecho, la levadura es, yo diría, de los mejores elementos en la panadería. Sin levadura, ese pan sabe a feo. ¿No? ¿Cuántos han comprado esas cosas que venden en los supermercados kosher para los judíos para la época de la Pascua, que usan panes sin levadura? En alguna ocasión con mi esposa lo compramos, y si no lo ha comprado, no lo compre, no se está perdiendo de nada. Es mucho mejor el pan leudado, es mucho mejor que cualquier, y de hecho puede ir a cualquier, así sea una panadería mala, así sea un pan de 8 días, todavía es mejor que un pan sin levadura. Esto de comer sin levadura era algo que Dios había hecho a su pueblo para simbolizar esa ruptura con la antigua vida en Egipto. Es eso, simplemente. Dios ordena a su pueblo que comiera únicamente pan sin levadura durante la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaban en esa noche de Pascua. Ni siquiera les permitió que tuvieran levadura en su casa, tenían que limpiar la casa y sacarla toda. Pero los hebreos la comían. Ellos la comían o la consumían en el resto del año. Ellos sabían de lo que es bueno. De hecho, un comentarista dice que una mujer cuando se casaba le entregaban su poquito de levadura, le entregaban su pedacito de levadura para que se llevara a su casa y continuara haciendo pan con levadura con su esposo. Traje un poco de levadura de esta en San Francisco. Hay una levadura amarga, la traje, no hicimos mucho pan, hicimos tal vez un par de veces, pero eso se mantiene días. Uno solamente le echa un poquito de agua, un poquito de harina y ahí se va manteniendo. Es decir que eso es la levadura, se va manteniendo, va creciendo, no se muere, no es fácil que se muera, se puede mantener por años. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el reino de los cielos
es la más positiva de todas las influencias que podamos nosotros imaginar como la levadura. Es tanto como la levadura. Es cierto que a veces la levadura, como les digo, se usa en relación a algo malo. Recuerdan a Jesucristo cuando les dice en Lucas 12:11, la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahí les está hablando algo malo en contra de la levadura. Pero piensen en el león. No estoy hablando del león de aquí, la ciudad. También podría ser. Pero el león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? Cristo. ¿Y quién es el león rugiente? Satanás, el mismo león. O sea que no porque yo use una palabra en un lado, ahora siempre va a ser una palabra mala. La levadura es buena, es positiva. Y además de esa influencia positiva, tiene una influencia penetrante. ¿Qué es lo que dice allí? En el versículo dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Es decir, que la mete por dentro. Esto de esconder no es que la pone a un lado, es que la pone muy por dentro de toda la masa. Viene del interior. Es decir, que está haciendo una influencia a todo. Con esto es importante que nosotros no podemos separarnos del mundo. No podemos decir, como alguna hermana decía en la iglesia, en algún momento nos dijo, ¿y por qué no hacemos aquí un edificio y nos venimos todos a vivir acá? Yo decía, bueno, pues estaban vendiendo el hotel en ese momento donde nos reuníamos, tiene 42 habitaciones y para ella era muy fácil que todos nos fuéramos a vivir allí y no tuviéramos ningún contacto con la gente de afuera. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo, apartémonos nosotros acá, nosotros solos, y luego no hablemos con nadie más. No. Nosotros estamos en el mundo con la tarea muy importante que es llevar el evangelio a todas partes, con todas las personas que se tenga contacto. No solamente le damos la palabra, sino vivimos una vida que sea acorde con esa palabra, para que ellos vengan de rodillas a rogarle a Cristo que les perdone. Eso es lo que tenemos nosotros acá. Esa es nuestra responsabilidad, el evangelismo. No podemos irnos y ya. Venimos acá para afectar al mundo, para hacer ese fermento, esa levadura en este mundo. Cristo envía a su pueblo al mundo, así como el Padre lo envió a él. Juan 17:18. Es la única manera, mis hermanos, es la única manera que podemos alcanzar y afectar al mundo, es a través de llevar ese mensaje, esa predicación de quién es Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Cuando el reino de los cielos se refleja de una manera fiel en las vidas de los creyentes, esa influencia en el mundo es penetrante y es una influencia positiva. Por eso, la vida de Cristo dentro de los creyentes, dentro de cada uno de los creyentes, es fermento espiritual y moral en el mundo. Un cristiano, mis hermanos, no tiene que ser el dirigente nacional, ni un famoso actor, ni Ronaldo, ni Messi, algunos serán de Messi, o una figura importante en otra área. Nada. El poder del reino de Dios dentro del creyente es eficaz, es suficiente. Ese testimonio es suficiente, sus palabras son suficientes y todas las personas deben tener eso con claridad. El propósito de estas parábolas, del grano de mostaza y de la levadura, es animarnos en un momento donde nos sintamos como tristes, diciendo, oh, ¿sí será? ¿Cuántas iglesias hay en España? Es que no hay tantas. No importa porque Dios está obrando. Habrán otros lugares donde hay un crecimiento mayor. Allá está bien, que crezcan allá, pero aquí están creciendo. Está creciendo. Así yo no lo veo. No importa si yo no lo veo. Dios está obrando. Hay
muchas iglesias, es cierto que están creciendo, siendo abiertas en mi país. Centenares de iglesias, muchas iglesias. Están abriendo día a día, día a día. Muchos están llegando a la iglesia como hermanos que ni siquiera, como les digo, están llegando, llegan allí a escuchar de las buenas nuevas. Eso nos debe animar. Mis hermanos, esto del cristianismo no es solo de Israel, es de nosotros los gentiles. Estamos en ese reino también, hacemos parte de ese reino. No es solo de mujeres, no es solo de blancos o negros o marrones o amarillos, o póngale el color que quiera, es de todos aquellos que creen. No importa si somos del norte, del sur, en mi ciudad es los norteños o los sureños, no importa si está en la ciudad dividida por estratos sociales, ¿qué más da? Es todos. A veces pensamos que la evangelización y otras obras pueden tener un poco o nada de efecto. Parece que la competencia está ganando, parece que las almas de los hombres están siendo atrapadas y uno le predica a su familia y otra vez y nadie cree. Pero mis hermanos, yo les animo, porque es cierto, yo salí de un país en donde el cristianismo era casi cero. Y hoy regreso y el cristianismo está creciendo. Y eso es para animarles a ustedes también, porque estamos, si no es igual, es muy parecido. La Reforma pasó como por un avión derecho. No llegó a España de la misma forma que llegó a Alemania o que llegó a Francia en su momento. Pasó derecho, se fue para Norteamérica, pero estamos iguales. De alguna forma, aquí también están las iglesias siendo fortificadas, solidificadas, la gente está aceptando. Yo les animo. Puede que estén desanimados como estaban desanimados los apóstoles en su momento. El mismo Mesías podría en algún momento ver todos los ataques que estaba recibiendo y uno dice, bueno, pero aquí sí no hay ninguna esperanza. De hecho, hasta condenado a muerte fue. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran fallado en la tarea de llevar el evangelio? Pero el reino de Dios, mis hermanos, no va a fracasar, va a florecer día a día. El cristianismo va a ganar. El diablo va a perder, va a ser destruido y Jesús va a reinar para siempre. Amén. Cristo mismo es el que está edificando su iglesia. Y las mismas puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miremos los últimos 2 versículos. Dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Y saben por qué les hablaba en parábolas? Porque él quería que fuera difícil de entender. Ya les había hablado con claridad y les habla ahora en parábolas. Y no les hablaba sino en parábolas, como dice el versículo 34. Esto es una advertencia. Hay gente, probablemente, en esta habitación, que se ha sentado aquí, que ha escuchado la palabra, la exposición de las Escrituras, puede que haya estado meses, inclusive años aquí sentado, sin embargo no ha respondido todavía a esa llamada de Cristo, porque nunca se ha sometido a ese señorío, al señorío de Jesucristo. ¿Y saben qué? Dios no consiente la incredulidad, no la consiente, Él no está animado porque alguien diga, bueno, yo estoy ahí en la iglesia. No, hay que creer, y es creer ahora, hoy día, si hay algo que le está molestando en su conciencia, es el día de creer. No endurezca más ese corazón. Cuando oiga, abra ese corazón, y va a ser más fácil hoy que mañana. Porque cada día que pasa, puede que esa verdad ya no sea tan evidente para usted. Yo le suplico, si usted no ha creído, venga a Cristo. Yo no gano nada con esto. Yo parto esta noche y ya está.
pero es para usted, es su beneficio. Venga a Cristo. En estas dos parábolas, Mateo 13, nos están revelando nuevas verdades importantes acerca del reino de los cielos. Ese reino no se establece en su primera venida, no se estableció, fue rechazado. Él venía a establecerlo y fue rechazado. Estamos en ese periodo de tiempo intermedio, donde la iglesia está expandiendo, está comunicando las palabras del rey, está comunicando, está pidiendo a otras personas que vengan al arrepentimiento. Esa es la diseminación. Eso lo vemos en la parábola del sembrador, él disemina. Y hay unos que responden, pero 3 partes no responden. Uno sí responde, 3 no. Al mismo tiempo va a haber una selección, la parábola del trigo y la cizaña. Van a crecer ambos, pero van a separar, va a haber una selección de eso. Y las parábolas que hemos visto hoy nos dan ese ánimo, nos muestran cómo ese reino va a crecer, cómo ese reino, esa palabra del reino tiene poder. No podemos ir al extremo, bueno, pero si el reino es futuro, entonces todavía no estamos viviendo en el reino, pero estos son parte del reino, no estamos en el reino todavía. Esto es un reino futuro, como dice Apocalipsis 5:10. El reino, y reinarán sobre la tierra, es algo futuro. Las personas van a reinar, vamos a reinar sobre la tierra. Al mismo tiempo, hay una parte presente y es lo que está sucediendo ahora. Crecimiento, selección, diseminación. Estamos en este momento en esa parte del reino, o esa parte. Esas verdades que encontramos acá son verdades que nos animan a continuar con esta labor a la que Dios nos ha llamado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por lo que esta palabra significa, lo que nos enseña acerca del reino del cielo. Y hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderlo, a tener esa confianza, a descansar que tú estás obrando. Y al mismo tiempo oramos porque si hay alguno que no ha creído, Señor, que tú conviertas a esta persona hoy, que hoy mismo sea el día de salvación, que sea parte de uno de los hijos del reino de los cielos, así como somos nosotros. En el nombre de Cristo hacemos esta oración. Amén.